habla de las 3 negaciones de Pedro, habla de las 3 preguntas que Pilato le hizo a Jesús. O sea, utiliza números en ese estilo para que la persona pueda memorizar. Eso se conocía como, o se conoce como el arte de la memotecnia, las técnicas de memorización. Habla de las 7 parábolas del reino, para que la persona diga, no habían parábolas, no, son 7, busca las 7. Entonces uno hace el esfuerzo, ¿verdad?, de buscar las 7 parábolas del reino. Habla de los 7 ayes a los escribas y a los fariseos. Es decir, Mateo procura sistematizar su documento para aquellos que puedan escucharlo, porque no lo pueden leer, lo puedan memorizar. La forma en que Mateo hace la genealogía de Jesús es extraordinaria. Él comienza diciendo que Jesús es promesa de Abraham, y coge la genealogía de Abraham y la lleva hasta David. En hebreo no hay signos numéricos. Cuando hacen falta los signos numéricos, se usan las letras del alfabeto hebreo. Pero en las letras del alfabeto hebreo, las vocales no existen. Solo existen, ¿qué?, las consonantes, ¿verdad? Por ejemplo, David, cuando Mateo lo escribe D-W-D. Ahora, lo hace con un sistema, con un proceso sistemático, porque cuando se suma D-W-D en hebreo da a 14. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Señores, recuerden que si Jesús es descendiente, es del linaje de David, entonces numéricamente suma 14. Pues entiendan bien que 14 son las generaciones de Abraham hasta aquí, de aquí a acá, de acá a acá, para que de esta manera ustedes puedan siempre recordar que cada generación suma, ¿qué?, suma 14. De esa manera Mateo hace todo lo posible para colocar la enseñanza de Jesús de tal manera que el que escucha porque no puede leer pueda entender y pueda asimilar. Por el otro lado, déjenme terminar porque la semana que viene tomamos otro. Para Mateo, Jesús es rey. Le gritaban los enfermos, hijo de David. Y hijo de David no es otra cosa que decir descendiente del rey. Y si eres descendiente del rey, eres rey. ¿Qué salieron a buscar los magos cuando llegaron donde Herodes? Ellos andaban buscando al rey que había nacido. Jesús entró a Jerusalén como rey, montado sobre un pollino, y le tiraron los mantos al piso. Jesús acepta que Pilato lo llame rey. ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? Tú lo estás diciendo. La autoridad de Jesús en Mateo es extraordinaria. Nadie puede alterar una jota o una tilde de la ley. Pero Jesús citaba la ley y en ocasiones decía, la ley dice tal cosa, mas yo os digo. Es decir, en Mateo Jesús tiene autoridad sobre la ley. De hecho, Mateo termina diciendo, toda autoridad, dijo Jesús, me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Termino con esto de Mateo. Mateo se cuida tanto de hacer del rey un rey eterno y para siempre. Cuando en el capítulo 1 el ángel le habla a José y a María, dicen de Jesús los ángeles, y llamarás su nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Mateo termina su evangelio,
En el último versículo del capítulo 28 termina Mateo diciendo, y Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Queriendo afirmar Mateo con ello, Dios, Jesús, el eterno Dios, es rey para siempre. Y un rey acompañará a su pueblo en la eternidad. Qué cosa extraordinaria. La intención, la forma y manera en que Mateo escribe para afirmar a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Vamos a escuchar algunas preguntas. Sí. Ah. Sí. Acercaos, él es la piedra. Gracias. También le dice, nosotros también como piedra viva. O sea, que los católicos vieron eso. Sí, bueno, es una traducción literal, es una interpretación de la tradición. Es una interpretación de la tradición y desde luego no podemos desvirtuar la figura de Pedro, porque a fin de cuentas Pedro fue un personaje muy importante dentro de la vida de la iglesia, pero desde luego la tradición ha hecho del personaje una serie de historias y de leyendas que no se ajustan a la realidad del texto bíblico. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. La Iglesia Católica, Sí. Ellos afirman que hay un documento histórico donde dice que Pedro fue el primer papa. No. Y eso no es verdad, ¿verdad? No existe. No existe. Mire, la evidencia bíblica demuestra que Santiago fue más director de la iglesia de Jerusalén que Pedro. De hecho, la evidencia demuestra que cuando Jerusalén citó a Pablo para que viniera a hablar de su experiencia con la gentilidad, Pedro no estaba presidiendo la iglesia. Pedro vino como testigo a favor de la gentilidad. Si Pedro hubiera estado dirigiendo la iglesia de Jerusalén, sin lugar a dudas, la historia bíblica lo hubiera dicho. Pero fíjese que en el documento histórico de Hechos, Lucas no dice por ningún lado que Pedro era el papa de la iglesia, además de que el concepto papa es un concepto posterior. Y cuando aquí trabajamos con la historia, descubrimos que ese concepto del papado, óigame, es un concepto del siglo VIII. No tiene que ver nada, estamos hablando del siglo I de la historia de la iglesia. Han pasado casi 800 años para que se viniera a asumir el concepto papa. Claro. No olvidemos que la Iglesia Católica tiene una función dentro de su feligresía, y es que aquello que no se puede sostener desde el punto de vista teológico se sostiene a base de un planteamiento de tradición. Si nuestros hermanos católicos tuvieran esa evidencia, ya la hubieran presentado, pero la tengo y no la enseño. Eso es como uno que nos quiere vender nos quería vender una propiedad, ¿verdad, Néstor? Y decía, la propiedad en papeles tiene tantos metros, pero después que usted me la compre, yo les voy a decir cómo van a descubrir que tiene más metros de lo que ustedes están comprando.